El día de hoy te voy a enseñar la notación completa del cubo de Rubik, y por lo tanto, al finalizar este video, sabrás qué significa esto y por supuesto, sabrás cómo hacerlo en tu cubo. Saber qué significa cada letra, saber la notación, te ayudará a aprender más rápido cualquier algoritmo o método, te ayudará a aprender a resolver nuevos cubos de manera más sencilla, a mezclar el cubo de manera más óptima, y en general te ahorrará tiempo, mucho tiempo. Si tienes dudas, coméntalas, y bueno, sin más que decir, comencemos. Las letras más comunes, la notación básica es esta. Cada letra está en inglés e indica una cara del cubo. R es right o derecha, L es left o izquierda, U es up o arriba, D es down o abajo, F es front o frontal y B es back o atrás. Cada letra significa girar ese lado en el sentido de las manecillas del reloj, en sentido horario, es decir, de esta manera. Por ejemplo, R significa mover esta cara, la cara derecha, y si la vemos de frente se vería así en sentido horario. Por lo tanto, la letra R se hace así. L significa mover la cara izquierda, esta cara, y si la vemos de frente se vería así en sentido horario. Por lo tanto, el movimiento L es así. U es mover la cara de arriba y si la vemos de frente se vería así en sentido horario. Por lo tanto, esto es U. D es la cara de abajo y si la vemos de frente se ve así en sentido horario. Por lo tanto, D es así. F es esta cara, ya la tenemos enfrente y en sentido horario se ve así. Por lo tanto, este movimiento es F. Por último, B es la cara de atrás y si la viéramos de frente, en sentido horario se vería así. Por lo tanto, la letra B es así. Cuando veas que una letra tiene una comilla, significa que esa cara va en sentido antihorario, en sentido opuesto a las manecillas del reloj. A estas comillas en inglés se les llama prime y en español prima. Por ejemplo, si vemos esto, es R', y ya que R normal es así en sentido horario, la letra R' significaría al lado opuesto, antihorario, de esta manera. L' significa mover esta cara, la cara izquierda, y si la vemos de frente se vería así en sentido antihorario. Por lo tanto, L' es así. U' es mover la cara de arriba y si la vemos de frente se ve así en sentido antihorario. Por lo tanto, U' se vería así. D' es la cara de abajo y si la vemos de frente se vería así en sentido antihorario. Por lo tanto, D' es así. F' es esta cara, ya la tenemos enfrente, por lo tanto, esto es F'. Por último, B' es la cara de atrás y si la pusiéramos enfrente en sentido antihorario se vería así. Por lo tanto, B' es así. Un consejo que nunca falla para memorizar la notación es recordar lo siguiente. Si haces un movimiento, por ejemplo F, su letra opuesta se va a ver en dirección opuesta. Una vez más, si hago F, esto es B. Y se ven diferentes completamente estos colores, están en dirección opuesta. Si hago R, por lo tanto esto es un L. Si hago U, esto es un D. Siempre se ven en direcciones opuestas. Lo mismo aplica para movimientos con comilla. Si esto es un R', esto es un L'. Si esto es un F', esto es un B', y si esto es un U', esto es un D'. Por último, para terminar de ver la notación básica, existen los movimientos dobles. Estos son los movimientos más sencillos, pues solo es mover la capa dos veces, sin importar si lo mueves en sentido antihorario o en sentido horario. Al fin de cuentas, el resultado es el mismo. Por ejemplo, F2 es esto, pero también se puede hacer a la izquierda. Y es lo mismo. U2 se vería de esta manera, D2 se vería de esta manera, B2 es esto, R2 es esto, y L2 es esto. Y bueno, esta es la notación del cubo de Rubik y cómo memorizarla fácilmente. Ahora ponte a prueba con esta mezcla, pon tu cara blanca arriba y tu cara verde enfrente y haz en orden cada movimiento. El cubo al final debe verse de esta manera y en la descripción dejo el video de cómo se vería hacer toda esta mezcla movimiento por movimiento, pero intenta hacerlo primero por tu cuenta. Si este video te está ayudando, no olvides dejar tu like y si tienes algún amigo que debería aprenderse la notación, ayúdalo y mándale este video. Existen más movimientos que aunque no sean muy comunes, puede que en una u otra ocasión llegues a verlos, sobre todo en algoritmos muy específicos para resolver el cubo. Diré rápidamente estos movimientos. Cuando veas R, L, U, D, F y B, pero en minúscula, es lo mismo que las letras que ya vimos, ya sea en sentido horario o antihorario, pero en vez de girar una capa, es doble capa. Por ejemplo, R minúscula es doble capa de R, igual en sentido horario. U minúscula, por ejemplo, sería U doble capa en sentido horario, U minúscula prima sería de esta manera, L minúscula sería así, D2 minúscula sería doble capa de abajo, ya sea horario o antihorario, F minúscula sería así, F' minúscula se vería así. Como te comento, es igual a la notación que hemos visto, pero con doble capa. Un ejemplo de dónde se pueden usar estos movimientos es en este algoritmo. Otros movimientos no muy comunes, pero que una que otra vez puede que veas en algunos videos, en sitios web, son los siguientes, y todos son de capas de en medio. M es esta capa, pero hacia ti, de esta manera. M' es la misma capa, pero hacia atrás. M2 es la misma capa dos veces, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Recuerda que doble giro es hacia cualquier dirección. E es esta capa, de esta manera. E' es esta capa de esta manera, y E2 es esta capa dos veces. Por último, la capa S es esta, de esta manera. S' sería este movimiento, y S2 es esta capa dos veces. Un ejemplo de donde se usarían movimientos de este estilo es en este algoritmo. Por último, están las letras X, Y y Z, y estas indican rotaciones completas del cubo, no mover una capa en específico. X significa mover todo el cubo como si fuera R, es decir, en vez de solo una capa, es todo el cubo, como si fuera capa R.
Por lo tanto, x' sería como un R', todo el cubo, y por lo tanto x2 sería mover el cubo como un R2, dos veces, ya sea sentido horario o antihorario. Y significa rotar el cubo como si fuera U, por lo tanto y sería esto, y' sería de esta manera, como un U', y por último, Y2 significa mover el cubo como un U2, de esta manera. Por último, Z es rotar como si fuera F, Z sería de esta manera, Z' sería de esta manera, como un F', y por último, Z2 sería rotarlo dos veces, como un F2, sin importar sentido horario o antihorario. Un ejemplo de donde se pueden usar estas rotaciones es en este algoritmo. Ahora que ya vimos toda la notación, tanto básica como avanzada, pon tu cara verde enfrente y blanco arriba e intenta hacer esta mezcla. Al final debería verse algo así y en la descripción está el video de cómo hacer esta mezcla paso por paso, pero inténtalo primero por tu cuenta. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que si quieres unirte a las comunidades más grandes del cubo, puedes unirte a Nación JS o a mi server de Discord. También recuerda que puedes comprar tus cubos en Pcube Shop con mi código JSCuber para un 40% de descuento, y acuérdate que hay envíos a todo el mundo. Y recuerda que si deseas mejorar tus tiempos, si deseas mejorar en semanas, lo que usualmente uno mejora en meses, puedes agendar asesorías personalizadas conmigo en jscuber.net. Recuerda que en la descripción dejo todos los enlaces y también el enlace para que compres mi nuevo juego ¿Qué tan cubero eres? 100 preguntas de todos los niveles acerca del mundo del cubo de Rubik para que veas tu nivel de cubero. Muchas gracias por ver, y ahora que ya sabes la notación, si quieres aprender a mover rápido el cubo, checa este video y recuerden, sigan cubeando.